Que en Sí. Colpensiones no hay ahorro. Lo que entra en los fondos de pensiones, sí. Colpensiones no ahorran, no invierten. Por eso a un joven en ningún momento le convendría estar en Colpensión. Yo como sé mi fondo donde invierte la plata. El ahorro no solo sirve, es la única Es la única. garantía. Esa administración de Colpensiones es meterse plata aquí y con la otra mano sacarla Sí. allá. Al 95% de la población le convenía un fondo de pensiones privado. Es el 5% más rico y con más estabilidad económica. Le conviene el sistema público. ¿Cómo hace que le estoy dando subsidios al 5% más rico? Sí, así funciona hoy en día Colpensiones. ¿Por qué nosotros los jóvenes tenemos que pagar una cuenta que es ajena? El ahorro es la única solución a futuro. El ahorro pensional. ¿Qué significa rendimientos? ¿Eso existe en Colpensiones? El mejor aliado que tienen está en el mercado de capitales y en las inversiones que haga. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Generación. Hoy vamos a hablar del tema que a mí me mueve el alma, las pensiones. Y para hablar de pensiones traje un gran amigo que para mi punto de vista creo yo es la persona que más sabe de pensiones en Colombia. Les presento a Jorge Llano. Jorge Llano es analista económico y para mí no te imaginas la felicidad que tengo de que estés hoy en Mi Generación. No, para mí es un placer estar acá. Conozco a Jeromé desde hace ya varios años y es maravilloso ver cómo ha evolucionado y cómo pone estos temas en el corazón del debate, que son los temas que también me mueven a mí el día a día. Entonces es maravilloso. Yo debo decir algo antes de empezar el podcast y es que nos conocemos hace varios años. ¿Hace cuántos? ¿Como 3? Como 3, 4 años, sí. Como 4 años. Era menor de edad, claramente. Sí, era súper chiquita. Y cuando me conoció Jorge, yo le caí mal. No, la verdad es que yo al principio paso por antipático, pero después soy un gusto adquirido. No, sino es que una amiga que tenemos en común le dice, Jorge, ella es como su hermana menor. No. Nunca me hubieras querido. No, eso es mentira. Molestando. Realmente, Jorge, la forma en la que yo te admiro a ti por toda la experiencia que tienes en pensiones, que es el tema nuevamente que me mueve el alma y que da el nacimiento de este podcast, es inmensa. Y si yo pudiera decir algo, diría como, si cuando sea grande quiero ser Jorge Llano. Cuando sea grande quiero ser como tú. Todo hay que mejorarse, ¿Cuántos años tienes? 36. 36 años. Creo que eres la persona más joven que ha estado en mi generación hasta el momento, 36 años. Bueno, eso está muy bien. Soy lo más cercano a tu generación. Sí, soy lo más cercano a mi generación y me llevas 17 años. Aún. Sí, Me acabo de duro. sentir muy viejo. Pero perfecto para hablar de pensiones justamente hoy. Sí. Jorge, si tú, mejor dicho, hicieras una perspectiva sobre el sistema pensional y le hablaras a un joven de cómo funciona el sistema pensional, algo que es tan complejo de entender, ¿qué es lo primero que le explicarías? Digamos como si le estuvieras hablando a una persona pequeña o un niño o a alguien de mi generación. Yo creo que lo más importante es vernos reflejados en nuestros papás y en nuestros abuelos, ¿sí? Y hemos visto 1000 historias de nuestros papás y nuestros abuelos. Unos tenemos la bendición, como yo, de tener a los papás de uno con una pensión porque fueron juiciosos ahorrando, pero tenemos un tío, tenemos un abuelo, tenemos algo cercano que no está pasando por eso, que está dependiendo de los hijos, que está dependiendo de los mismos hermanos que le están pasando plata. Y eso es importante que lo sensibilicemos y que digamos y que sepamos que todos vamos a llegar allá. Y esa sensibilidad, yo creo que esa forma de hacerlo un poco más cercano con las personas más familiares y más, digamos, del día a día, nos ayuda a ver cómo nosotros ahora que estamos con algún ingreso, por más chiquito que sea, por más grande que sea, pues cómo nosotros nos hacemos un poco responsables de nosotros mismos. Yo siempre decía, yo no quiero ser una carga para mi chino. Claro. Mi chino tiene 6 años, además va a ser hijo único, y uno, no, papito, manténgame después. No, eso es muy berraco. Entonces Claro, yo creo que esa sensibilidad es lo que le da, bueno, ¿qué va a hacer? Y ya ahí entramos a ver cuáles son las opciones que hay, el ahorro en Colpensiones, en los fondos, pero por ahora lo más importante es sensibilizar, que eso nos va a llegar y que entre más temprano empecemos a preocuparnos de eso, vamos a tener una vejez mucho más tranquila. Yo alguna vez escuchaba un mensaje que decía que uno como joven no debería preocuparse por la vejez, sino ocuparse en la vejez. Tal cual. Y es decir, pues bueno, estamos chiquitos aún, tu hijo está súper pequeño, yo estoy, digamos, chiquita, mi generación somos pequeños, pero uno suele pensar como, oiga, ese tema de la pensión es lejos. Y la gente se empieza a preocupar como a los 40, a los 45, como venga, ahora sí, ¿qué es esto de la pensión? Y eso creo yo que es un error muy grande. Pero además creo que se debe a que nunca nos han hablado ni en los colegios ni en las universidades sobre el sistema de pensiones. Es decir, si yo entrase, un joven hoy sale de la universidad y entra a su primer trabajo formal,
va a quedar loco porque es que le están descontando seguridad social. Y va a quedar loco, como debo decir que quedé loca yo, porque mi primera cotización, pues, yo cumplí años, 18 años, y dije, me voy a afiliar a mi fondo de pensiones. Corrí, hice el papeleo para hacerlo en Scandia, me afilié a Scandia, me mandaron un correo diciéndome de una vez que estaba ya afiliada, yo mejor dicho, por fin estoy en un fondo de pensiones. Cuando, listo, me descuentan, pues yo cotizo sobre el mínimo, 404.000 pesos. Entonces yo dije, bueno, es por los porcentajes, ARL, salud, pensión. Yo que me pongo a ver, o sea, pero ¿cuántos jóvenes se ponen a ver eso? O sea, lo que voy. Pero me pongo a ver y cuando entro ya al extracto pensional al mes, o pues al detalle de la historia laboral, me doy cuenta que lo que estaba en mi fondo era mucho menos de lo que a mí me habían descontado que iba a pensión. Y yo no entendí nada. Y entonces yo llamé a un amigo nuestro, a decirle, explícame esto porque yo no entiendo por qué hay menos. Me dijo, Jerome, es que de la bolsa a ti te sacan un porcentaje que va para esto, otro que Tal es la cual. verdad, y así, y pude entender yo. Pero si no, yo hubiera dicho, malditos fondos privados me están robando. Eso es un tema muy importante y yo creo, antes incluso de pensar en el sistema pensionario y todas las reglas, que ahorita nos metemos de lleno a eso, Ajá. yo creo que lo más importante es una educación financiera básica. Porque digo una educación financiera básica, porque realmente lo que está detrás de los fondos, por ejemplo, de pensiones, y lo que está detrás de las decisiones que uno puede tomar muy bien cuando es joven, es precisamente que hay un apoyo grandísimo en las inversiones que uno puede hacer desde joven, y ese apoyo puede ser para muchos usos. Ujú. Entonces, no sé, apenas nació mi chino, yo empecé a hacer el ahorro, también en un fondo de pensiones voluntario, empecé a hacer el ahorro para el estudio de mi chino. Ujú. Claro, mi chino apenas tiene 6 años, Ujú. pero ya tiene su buena platica para después, si quiere estudiar, pues poderle pagar la universidad. Si de pronto hace otra cosa, ya uno no sabe cómo va Pero a le ser el estás futuro. construyendo el fondo desde que nació. Y solo por entender que desde más joven lo haga, esas inversiones en un portafolio bien diversificado y que tenga diferentes como participaciones de Ujú. activos, eso ya me va a ayudar. En mi caso, para mi vejez, en el caso de él, para la educación. Entonces, esa educación básica, yo creo que nos ayuda muchísimo. Y ya, si uno se Ujú. mete en el tema, entonces ya de los fondos de pensiones, si quieren, nos vamos solo a los fondos de pensiones, efectivamente hay Pero unas primero, reglas. digamos, si yo hoy salgo de la universidad y empiezo mi primer trabajo formal, hoy, bueno, debemos aclarar que esto lo estamos grabando y la reforma pensional no ha sido aún aprobada. Que no sabemos, nos No dijeron que hace sabemos, como, no sé, un mes sí, iban a decir algo y no han dicho, y no han no han dicho. dicho, entonces pues Que una esto, madre de esto está gallo. grabado mientras nos sigue rigiendo la ley 100. Entonces todo lo que vamos a hablar aquí al inicio es como la ley 100. Entonces Exactamente. listo, yo me gradúo de la universidad y entro a mi primer trabajo formal y me dicen, bueno, ¿a qué fondo o a qué fondo en general está afiliado? Yo puedo escoger cómo funciona. Sí, hoy puedes escoger, entonces tienes que hacer dos escogencias, por decirlo Ujú. así. Primero, si vas al fondo, eso no es un fondo, si vas al sistema público, que es lo que conocemos como Colpensiones, a veces lo van a escuchar como sistema de reparto, ¿sí? Y es ese, digamos, sistema o ese régimen donde plata que entra a los jóvenes es plata que sale inmediatamente para pagar a los actuales pensionados Como si uno se metiera plata en un bolsillo y y lo sacan a sacara otro del otro. bolsillo, tal cual, es Ujú. transferencias puras y duras, ¿sí? Por Entonces, algo se llama bueno, reparto. yo no estoy ahí, claramente, pero si alguien está ahí, ¿sí? Entonces paga, ese joven paga, y esa plata sale directamente a los que están pensionados por ese sistema. Mis papás están pensionados por ese sistema porque mis papás ya son mucho mayores, en su momento era la única opción cuando empezaron a trabajar y siguieron ahí. Y ahí, en ese sitio de Colpensiones, el dinero que a ti te descuentan se constituye sí o no como un ahorro. No, eso no computa como ahorro, ni a nombre mío, no es ahorro a nombre de Jorge, solamente Jorge va a tener, bueno, vamos a otro ejemplo, Pepito, porque Jorge no está ahí. Pepito, Jorge sí, sabe Jorge que no sabe hay dónde que estar está, no voy a ahí. decir en qué AFP estoy por cuestiones del trabajo que represento, pero estoy en AFP. Y en ese sentido, entonces, lo que acumula Pepito son semanas, ¿sí? Y semanas que cotizó por el mínimo, por 2 millones, por 3 millones. Y cuando Pepito va a mirar su extracto pensional, digamos, o su historia laboral, mejor, en Colpensiones, ¿le sale cuánta plata tiene? No, solamente sale, tiene 200 semanas y la historia laboral es que cotizaba en estos trabajos por estos valores. Ok. Punto. Pero entonces eso es muy importante. Yo creo que es una concepción fundamental, Jorge, entender que en Sí, Colpensiones no hay ahorro. Es falso exactamente. que alguien que esté en Colpensiones diga mi ahorro pensional. ¿Mi qué? Disculpa. No, totalmente falso y también, incluso en términos macroeconómicos, Ujú. esa plata que entra con pensiones no computa como ahorro. Lo que entra en los fondos de pensiones sí. Y eso es un tema que no nos vamos a meter acá, pero es muy importante para que podáis ahorrar, realmente ahorrar.
porque ese ahorro es lo que nos permite tener inversión, crecimiento. Crecer. Y esa es también una de las ventajas tan grandes de los fondos de pensiones privados. Claro, o sea, entonces, para cerrar con Colpensiones, se podría decir que Colpensiones, tal como lo dice su nombre, reparte la plata. Sí. Recibes de aquí y repartes. No ahorran, no invierten, nada más. Entonces, Colpensiones recibes, la gente le descuentan el 16%, 13 puntos porcentuales de ese 16%, van a ese reparto que hacen y los 3 puntos adicionales son las comisiones de Colpensiones. Ok. Entonces, Colpensiones toma ese 3% para pagar a todo su batallón de abogados, porque eso ya es mucho abogado, ¿sí? Y para pagarle a Dusan y para pagarle a los demás que están ahí en Y para que Colpensiones. Dusan contrate a su pareja. Me omitiré cualquier comentario al respecto. Ya verán, ustedes pueden buscar el escándalo de Jaime Dusan, que aparte ha tenido bastantes escándalos el presidente de Colpensiones. Bueno, entonces ese joven tiene la opción de escoger Colpensiones o las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. Las ¿Qué es eso? administradoras de fondos de pensiones. Entonces, la administradora de fondos de pensiones, y por eso decía que son 2 decisiones. Entonces, la primera es Colpensiones o estas administradoras. Si me voy por las administradoras, por las AFPs, estas administradoras hoy en Colombia existen 4, que es Scandia, Colfondos, Protección y Porvenir. Y yo puedo escoger quién va a administrar, y ahí sí, quién va a administrar mi ahorro pensional. Ahí sí hay un ahorro que está a nombre, ahí sí lo voy a poner a título mío, que está a nombre de Jorge Llano. Yo sé cuánto tengo. Yo he sido muy ñoño desde chiquito. Entonces la decisión de cómo se toma la decisión de cuál AFP, digamos, voy a meter la plata o no, es muy importante. Yo la hice estando en mi práctica en Fogafín. Hay prácticas, el gobierno no pagaba nada, entonces yo no estaba cotizando en ese momento, pero ahí ya me tocó porque era monitor en la universidad. Y lo que hice muy juiciosamente fue revisar la rentabilidad histórica de las AFPs y a partir de eso escogí la AFP que tenía mejor rentabilidad histórica en ese momento. Que eso uno lo puede revisar en la superfinanciera, eso es súper transparente. Y es muy sencillo de revisar. Es muy sencillo de revisar. Entonces con esa información yo ya escogí la AFP en la que quería y uno entonces ahí ya escoge. Ahí es muy importante entender una diferencia fundamental y es yo escojo la administradora. Y la administradora y los fondos de pensiones, siempre los hablamos como fondos administradores, fondos administradoras, pero son 2 conceptos distintos. Y yo siempre hago la analogía de un edificio. En el edificio, cada uno tiene su apartamento y los dueños del edificio son los dueños de cada uno del apartamento. Sí. Entonces, en un fondo, eso sería el fondo de pensiones. Yo tengo mi bolsa con 100 millones. Tu nombre, Jorge Llano. Que dice Jorge Llano. Hay otra que dice Jerome. Exactamente, entonces sumamos lo de Jerome y lo de Jorge y esa suma, ¿sí? Es lo que se conoce como el fondo de pensiones. Y eso es un tema aparte a la administradora. O sea, el fondo de pensiones es el total de la plata. Exactamente, y es yo soy el dueño, tú eres el dueño de tu parte. Hay una persona que lo administra, como en un edificio hay una administradora. ¿Pero la administradora del edificio es el dueño del edificio? No. ¿Qué pasa si la administradora no funciona y no hace bien su tarea? Se cambia. Exactamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una administradora, como en Colombia existía antes Horizonte? ¿Qué pasa si Horizonte dijo, no me está dando el tema de administrar esos recursos? ¿Se fue Horizonte? ¿Se fue con la plata de los colombianos? No. ¿Se fue con la plata de sus afiliados? No. Llegó otra administradora a administrar esos recursos. Entonces, eso es muy importante porque a veces hablan, no, es que los fondos se pueden quebrar. O sea, para que se quiebren los fondos, es que desaparezca esa inversión y es más o menos que todas las acciones caigan, todos los países caigan, todos los tipos de activos te quiero preguntar ahorita más adelante cómo crece la plata, porque bueno, entonces estamos hablando que en Colpensiones uno ve su historia laboral y entonces no ve nada de dinero que hay en esa historia laboral, sino sus semanas. En cambio, en el fondo, que es algo de lo que yo tengo una obsesión, hacer cada 3 meses es meterse a la página del fondo a decir mi extracto pensional. Y entonces es un cuadrito en el que te ponen un marranito, una alcancía, y te ponen, digamos, te lo dividen en 2. Una, cuáles han sido tus aportes obligatorios, lo que has aportado mes a mes, yo que ya llevo casi 2 años cotizando pensión, ya, el mayor logro de mi vida, dar 100 semanas en el sistema. No, eso cuenta. Cuenta mucho. Y además de esos aportes obligatorios, sale algo que dice mis rendimientos. ¿Qué significa rendimientos? ¿Eso existe en Colpensiones? Entonces, ¿qué significa esos rendimientos? Y esa es la gestión de una administradora. La gestión de una administradora es, con esos recursos que yo aporto mes a mes, invertirlos correctamente para que genere rendimientos. ¿Sí? Y por eso yo hablaba de la educación financiera básica, que es muy importante porque
el sector financiero y el mercado de capitales, que es algo en lo que yo trabajo hoy en todo el tiempo día a día, pues es un aliado monumental de todos nosotros para crecer nuestro capital, para podernos pensionar mejor. Entonces las administradoras invierten esos recursos y generan rendimientos. Entonces por eso se ve esa separación. Bueno, y uno siempre dice que es que, pues uno ve en redes sociales que dicen, no, es que los fondos privados se roban la plata para construir los centros comerciales de los hijos de Uribe. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan bueno o malo es eso? Entonces esa es la típica discusión y por eso yo Es creo el que es tan argumento que siempre importante. ponen. No, sí, por eso es tan importante separar administradora de fondos de pensiones. Por eso es tan importante. Cuando hablamos de las utilidades, que no es un término muy bien hecho, pero a veces se ven en redes o en medios de comunicación, de los fondos de pensiones, realmente estamos hablando que tu plata y mi plata, que era la que estamos haciendo ahorita el ejemplo, rentó. Tiene unos rendimientos y muy buenos. Entonces los rendimientos fueron de 50 billones de pesos, que fue el último comunicado de Asofondos. Oiga, tu plata, mi plata, que es para mi vejez, está dando unos rendimientos monumentales. Está creciendo. Está creciendo. Y pues todos queremos que nuestra plata crezca para tener una vejez más tranquila. Entonces, ¿sí? Para volver a hacer esta diferenciación, en Colpensiones es un fondo público en el que nunca crece nada, y en el fondo de pensiones yo tengo un marranito a mi nombre que dice Jorge Llano, hay otro que dice Jerome, hay 19 millones de marranitos iguales a esos. Exactamente. Que cada uno es distinto. Claro, sí, bueno, cada uno es distinto, pero 19 millones de cuentas de ahorro individual, digamos, que no solamente crecen por la plata que yo le meto al marranito mes a mes, sino porque además mi fondo de pensiones, o sea, mi administradora de fondo de pensiones. Exactamente, eso es muy importante. Hace muy buena la gestión. y ese marranito crece. Entonces hace que los fondos de pensiones crezcan. Y un tema que a ti te gusta mucho analizar y es esa participación de cuántos son aportes que yo metí realmente a mi vejez y cuántos son aportes que fueron por una buena gestión de la administradora. Y cuando tú llegas a la edad de pensión, en promedio lo que te ha puesto la administradora por una buena gestión de la administradora está en más del 70%. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 100 millones de pesos, yo realmente puse solamente 30 y la gestión de la administradora me hizo tener otros 70 millones de pesos y al final tengo 100 millones de pesos. Y son entonces que si yo me hubiera afiliado a Colpensiones solo tendría 30. Entonces, es raro, no tendría. ¿Cómo funciona eso? Sí, porque nunca ahí va el tema. Y cerrando un poco, que tú quedes en un extracto de los fondos de pensiones, ves esa parte, ese pie, digamos, ese pastel que te muestra cuántos aportes y cuántos rendimientos, pero también te muestra semanas. Sí. Y eso es muy importante. Entonces, yo siempre le decía a los jóvenes, en un fondo de pensiones, tú tienes dos cosas. Estás cotizando semanas y estás cotizando plata. Por eso un joven en ningún momento le convendría estar en Colpensiones. Y en Colpensiones, entonces, ya esa diferencia de 100 millones a 30 millones se da ya en los casos cuando la gente llega a la edad de pensión y no cumple los requisitos para pensionarse. Entonces ahí ya nos pasamos al mundo, eso lo llamamos técnicamente el mundo de acumulación, que es cuando yo estoy acumulando plata, cotizando, y el mundo de desacumulación, que es cuando ya yo me voy a pensionar. Entonces tengo las reglas de pensión de un lado y en el otro, y ya estoy desacumulando lo que ahorré. Antes de llegar a eso, yo quería preguntarte, que hablemos más allá, es que yo les quiero decir algo, que Jorge tiene un cargo, y mejor dicho, la experiencia que tiene Jorge. ¿Tú has dedicado toda tu vida a las pensiones? ¿Desde qué edad estás en pensiones? A ver, la verdad es que yo he pasado por todas las ramas de economía. Okay. Yo hacía microeconometría de impacto de temas sociales. Okay. Evaluación de familias en acción. Oh, wow. En una época. Pasé por temas de relación, de hacer encuestas grandísimas en el DNP. Y después fue en el 2014 que me metí en pensiones. ¿Y ahora estás? Pasé a ser vicepresidente técnico de Asofondos, ahí duré 7 años y ahora estoy como vicepresidente de desarrollo de mercados en el autorregulador de mercado de valores, o sea, mercado financiero puro y duro, inversión. Yo quiero que hablemos de eso, de inversión. Entonces, ¿yo cómo sé mi fondo dónde invierte la plata? Nuevamente, ¿yo cómo sé que mi fondo sí está invirtiendo la plata en los puentes que se cayeron, en los centros comerciales de los hijos de Uribe? ¿Por qué mi fondo, por qué mi administradora se lleva mis fondos a esas cosas? Mejor dicho, ¿cómo invierten? ¿Cuáles son las reglas? Entonces, las reglas hay varios tipos de reglas, pero el gobierno pone unas reglas generales, ¿sí? Y los gobiernos, por lo general, habían sido muy técnicos en esa definición de reglas.
Y esas definiciones entonces le dicen, mire, administradora de fondos de pensiones, ustedes pueden invertir estos recursos en, por ejemplo, acciones de Colombia, pueden invertir estos recursos en deuda pública, pueden invertir estos recursos afuera, pueden invertir estos recursos en infraestructura, pueden invertir estos recursos en diferentes activos. Son activos que ya tienen mucho tiempo en el mercado, que ya tenemos mucho análisis sobre esos activos y la super financiera verifica que eso se está haciendo correctamente y nosotros como autorregulador de mercado de valores también verificamos que no se haga manipulación de precios, que no se haga conflicto de interés, como todas esas, se llama conductas. Ok, y ese mapa que dan de inversión les da, o sea, ustedes pueden invertir máximo tanto por ciento en Colombia, máximo tanto por ciento en el exterior, ¿o no? Tienen unos límites, Ok. ¿sí? Que depende, entonces yo habría otra tercera decisión en esa secuencia, Colpensiones o los fondos, ¿sí? Si cojo entonces los fondos, escojo la administradora que va a administrar mi fondo, y ahí además hay 3 portafolios. Entonces hay un portafolio pésimamente llamado mayor riesgo, hay un portafolio moderado y hay un portafolio conservador. ¿Cuál estás tú ahorita? Yo estoy en mayor riesgo. Obviamente, Desde yo 2011, ¿sí? Se inventaron esos 3 fondos. Yo desde ese momento estoy en mayor riesgo, pero en ese momento la gente que no escogía se iba toda al moderado. Al de la mitad. Y dependiendo de esos portafolios, el mayor riesgo tiene una participación más alta en acciones, por ejemplo, una participación más alta afuera, tiene mayor riesgo. Pero asimismo, tema básico de finanzas, mayor riesgo es mayor rentabilidad en el largo plazo. Entonces los jóvenes debían estar en mayor riesgo. A mí me pasó algo muy curioso y es que cuando yo me afilié y estuve en fondo moderado, o sea, en moderado. Claro, yo hice la solicitud de cambio de forma inmediata a mayor riesgo y además hay unas reglas que si me cambiaba luego tengo que esperar una cantidad de tiempo para cambiarme al otro fondo, pero pues tal cual, o sea, empecé a cotizar a los 18 años, a mí evidentemente lo que me conviene es mayor riesgo hasta mucho tiempo para ganar esa plata, pero no entiendo por qué razón entrando yo con 18 años a mi fondo, a mi administrador de fondo de pensiones me pusieron fondo moderado. Eso es lo que existía antes y ese es uno de los bebés que uno tiene ahí, obviamente con mucha gente que trabajamos alrededor, gobierno de Nasofón en su momento, pero ese fue uno de los logros chéveres y es que ya la gente que no escogía, si era joven, pues no lo mandaran a moderado, sino lo mandaran a mayor riesgo. Claro. Porque tiene todo el sentido del mundo para ellos estar ahí. Claro, si a esa gente no le gustaba mayor riesgo, puede escoger. Sí, uno se puede cambiar, o sea. No es obligatorio. Entonces, digamos que toda esa estructura lo que hace es que le permite a los fondos tener un portafolio muy diversificado con una participación. Uno necesita estar afuera, necesita estar acá en Colombia en varios activos. Si tú metes todos los huevos en la misma canasta, pues te jodes, ¿sí? Y tienes un riesgo muy alto. Y los portafolios de los fondos de pensiones son muy lindos, para decir la verdad. Entonces está invertido en temas espectaculares, afuera, adentro, en temas que ha generado pues mucho crecimiento económico. Y bueno, ahorita el último informe de Asofondos es que están en los máximos, estamos, porque es nuestra plata, nuestro ahorro, estamos en los máximos históricos de nuestro ahorro pensional y algo que debería ser una noticia de alegría y celebración para todos, pues para mí es una tristeza saber que más de 520 billones de pesos, que es lo que hoy constituye nuestro ahorro pensional, pues está creciendo mucho gracias a la administración de las administradoras, pero cada vez se convierte más tal vez en un botín, que es justamente la razón de la reforma pensional. Sí, eso es, digamos que los riesgos siempre van a estar ahí metidos, con pensiones o con cuentas de ahorro, o porque a los bancos también incluso les pueden hacer inversiones forzosas, incluso lo han intentado, incluso han existido. Sí. Entonces pasa en todos los escenarios. Ahí digamos que también uno tiene alianzas y acuerdos que son importantes para evitar ese tipo de tentaciones. La OECD, por ejemplo, hace mucho seguimiento al ahorro pensional como porcentaje del PIB. A lo que tenemos ahorrado para pensiones, o sea, los 520 billones. ¿Y ahorita qué porcentaje es? Ahorita estamos más o menos en un 35%, 35-36%. Que no es malo para nada. Incluso si nos comparamos con la OECD, estamos en la mitad de la OECD. Nosotros en la OECD siempre salimos mal calificados, excepto cuando hablamos de pensiones, por los fondos de pensiones privados. Claro. Y estamos en la mitad. Todos los países se están moviendo a tener más ahorro como porcentaje del PIB. Incluso países de la región que no son de derecha están haciendo reformas. Han entendido que el ahorro sirve. Que el ahorro no solo sirve, es la única garantía. O sea, si uno quiere mirar si un sistema va bien alineado en el futuro, la variable más importante es mirar ahorro pensional como porcentaje del PIB. Qué buena esa. Antes de continuar con esto, que yo quiero preguntarte sobre algunos países de la región,
vamos a volver al ejemplo de entonces cuando yo estoy en el fondo de pensiones, a mí me descuentan lo mismo que me descontarían en Colpensiones. Entonces, en ¿Cómo un funciona? fondo es 16%, Ujú. ¿sí? Pero la distribución es distinta. Ok. Entonces, un 16 de ese 16%, el 11.5% se va a la cuenta propia. Por eso a mí me llegó menos de lo que yo había Claro. cotizado y yo llamé a nuestro amigo y le dije, ¿me explicas ¿Qué esto? está Porque yo no pasando? Me están entiendo. robando. Entonces, eso va. Todo lo demás es por ley. Ujú. Todo lo demás no lo escoge el fondo ni nada. Y va a lo siguiente. Hay 1.5 que va a una cosa que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Ok. ¿Que quién lo administra? Lo administra las administradoras también. Es una cuenta aparte. No se cobra nada adicional por ese fondo. Lo administran técnicamente sin comisión. Sin comisión, sí. Y ese fondo a mí me gusta ese fondo, es muy relevante, porque si bien es un fondo común, Ujú. es un fondo común, pero es administrado por las administradoras de fondos de pensiones, sirve para las personas que fueron muy juiciosas cotizando, lograron 1.150 semanas, pero con su propio ahorro no alcanzan a financiar un salario mínimo. Ese es el caso de la inmensa mayoría, Jorge, de Ese es los el caso de colombianos. la inmensa mayoría. Pues, por ejemplo, colombianos Bueno, que toda su vida han cotizado un de salario los mínimo, exacto, digámoslo. de la gran mayoría de colombianos que Que, logran pensión. sí, ¿Sí? Porque la sí, gran mayoría de colombianos no logran pensión. sí, ya hay que sacar que una mitad de los colombianos ya no. Entonces, pero sí, muchos ahorran por pocos montos o cotizan por pocos montos porque no pueden cotizar por más. Entonces, al final llegan y dicen, ok, ya tengo 62 años, hombre, y tengo tanta plata ahorrada. ¿Con esa plata ahorrada me alcanza para un salario mínimo? No, no le alcanza, pero tranquilo, también se puede pensionar si tiene 1.150 semanas. Por lo de los dos requisitos que nos comentabas. Exactamente, porque hay dos formas de llegar Entonces, allá. no importa si yo soy mujer, tengo los 57 años, 1150 semanas y un saldo de 200 millones. No O 100 importa, millones. igual 100 millones, menor, digamos, no importa porque aún así me voy a pensionar. Y además, no solo aún así me va a pensionar, es obligatorio porque sale pensión obligatoria. Sí. No es como que puedas escoger Como 100 que- millones o me pensiono. No, ahí sí, no, pensión porque ya mata. cumplí los requisitos. Sí, Sí, pensión ya, mata ya y va. pensión es la opción. Oye, pensión es la opción. Nuevo podcast. Y está, entonces, bajo esa lógica, lo que hace ese fondo, del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el que todos ponemos 1.5, es que completa esa diferencia para que la persona, pues, primero se gaste su propio capital y después el fondo le pone la diferencia para que la persona se pueda pensionar con un salario mínimo hasta que Ok. fallezca él y sus beneficiarios. Ok, aquí dos preguntas. Lo primero es, ¿todos ponemos a esa bolsa? Todos los que cotizamos a un fondo de pensiones, a una AFP, Ujú. cotizamos a esa bolsa. Todos. Todos, sin importar si yo cotizo mínimo o tú Todos. cotizas 15 mínimo. Sí, Todos. Y todos. es el mismo Es el 1.5 de mismo nuestro 1.5. 16%. Tal cual. Listo. Entonces, yo, digamos, en mi caso lo pago feliz porque eso va a ser, no sé, un subsidio. Mi empleada doméstica, por ejemplo, es súper juiciosa, cotiza por el mínimo Ujú. y ella, entonces, si llega a la edad de pensión, va a llegar y está juiciosa, entonces va a lograr las 1.150, Ujú. va a ser para pensión de ella, por ejemplo. Ok, perfecto. ¿Qué Y otro hay- me descuentan? Y hay otro que entonces es una cosa que se llama el seguro previsional, Ujú. que también es un seguro muy potente. Y es, si yo salgo a la calle, ¿sí? Y me coge un carro, Ujú. ahorita acá en Corferias, me coge un carro, No. ¿sí? Dios quiera No que no, creo. pero todo puede pasar. Puede haber dos opciones. Ujú. Una, que me deja con un grado de invalidez muy alto, más del 50% Sí. de la invalidez para poder trabajar. Con ese seguro previsional, yo voy a tener una pensión de invalidez. Ese es el seguro para las pensiones de invalidez. Entonces, yo no puedo volver a trabajar, tengo una pérdida de capacidad de más del 50%, puedo dar todas las Ujú. leguleyadas. Y dado ese requisito, si yo coticé al menos un año en los últimos 3 años, que en mi caso claramente sí porque he cotizado los últimos 3 años, me dan una pensión de invalidez hasta que yo fallezca. ¿Y de qué monto es esa pensión? Ese monto tiene un monto preestablecido, ¿sí? Que depende de las últimas cotizaciones que yo haya hecho, es un Ok. porcentaje de esas últimas cotizaciones que yo haya hecho, y es exactamente igual en Colpensiones que en los fondos privados. O sea que tanto el Colpensiones como los fondos privados están obligados a comprar un seguro. No, solo los fondos privados están obligados a comprar un seguro, Colpensiones lo tiene que pagar las pensiones, pero todo lo mete en la misma bolsa. Pero no tiene ningún sentido. No, eso es un arbitraje Entonces, grande. sí, no, qué horror. Ya les voy a decir por qué me parece un horror. Lo primero es que comprar un seguro
significa, obviamente, tener un seguro. Es decir, yo estoy poniendo una plata aquí que tú me vas a responder porque me respondes y porque te estoy metiendo un dinero. Digamos, eso es lo mismo cuando uno compra un seguro de vida, un Tal seguro, cual. como un seguro para el carro, etcétera. Pero si le están diciendo a Colpensiones que a ellos les dan la confianza de decirles, no, igual usted va a responder, es querer decirles, ustedes siempre van a tener dinero. Claro, y es la típica idea en la cabeza. Bueno, al final el gobierno siempre responde. Claro, lo que decía Jaime Duzán en una entrevista hace años, el Estado nunca quiebra y por eso siempre va a responder. Esa es esa idea mal, muy mal concebida. Porque además existen varios casos de estados que quebraron. Grecia, y Y por el por sistema pensiones. pensional, sí. Mira que cuando Entonces, grande quiero ser como tú, pienso lo mismo que tú. sí, Pensamos lo estamos mismo bien, al estamos tiempo. bien. O sea, tal cual. Eso es una arbitrariedad muy grande. Sí. Está mal. Y ¿Y qué entonces, porcentaje se va? ese se va, en promedio se está yendo el 2 puntos adicionales. Ok. Entonces ya va, ¿cuánto va ahí? De- 11,5 más 1,5, entonces 13. Más 13 2, más 2, 15. 15. Y ese Y el uno, otro, bueno, no. Y entonces el seguro previsional, el carro me puede hacer eso, o el carro me puede, digamos, pues llevar para otra matar. vida. Ujú, ¿Sí? ujú. Mi hijo en ese caso, yo no soy casado, entonces mi hijo en ese caso queda con la pensión porque yo fallecí hasta que él cumpla 18 años Ujú. o 25 si está estudiando. Ok. ¿Sí? Si yo estuviera casado incluso, le queda a mi esposa hasta el fallecimiento de ella, Sí, de forma vitalicia. de forma vitalicia. Y ese es el seguro previsional. Y sucede de Igual forma en igual. los dos lados. Perfecto. Y entonces el 1% adicional o el 1 punto porcentual adicional es lo que sí se va a la administradora como gastos de la administradora. Ese es el porcentaje que sí O se sea, va para como la comisión. administradora como comisión. Es decir, tú nos dijiste al inicio que en Colpensiones la comisión de Colpensiones es el 3%. Comisión por administración. Que no es Que administración no de es administración porque recursos. no hacen nada. Sí, O sí, sí. sea, a ver, mejor dicho, la administración de Colpensiones, que Colpensiones es una pirámide, funciona, digamos, lo que entra aquí sale de allá. Escuchaba yo a un abogado hace algunos días decir que Colpensiones funciona como cuando uno va a un asado y pone la carne en el asador y se la come inmediatamente. No almacena nada. Entonces, esa administración de Colpensiones es meterse plata aquí y con la otra mano sacarla Sí. allá. Y por eso cobran el 3%. Ellos pueden coger ese 3% Listo. perfectamente. Y en el fondo, que hacen todo lo que ya nos acabas de contar, la inversión, pues, Que es cuidarse su mucho más plata, costoso. Los obviamente, y es, equipos, tú no contratas a cualquier señor para que te ay, invierta esa plata. ¿Sí? invierta Los estos equipos son billones. espectaculares, pero yo tuve la oportunidad de trabajar con todos ellos. Ujú, Son unos equipos espectaculares. Hay comités de riesgos, hay comité ujú, de inversiones. Hay gente experta en temas de activos alternativos, ujú, ¿sí? Ya en acciones puntuales, pues en acciones, en ujú. renta fija. Entonces son unos equipos muy potentes, Ok. pues que no son baratos, ¿sí? Y que esa administración además tiene todo el tema de compliance que decimos, entonces todo lo que tiene que mandar a la super, todo lo que tiene que ser Ujú, revisado, todos los formatos y toda la información también que se le da. Por ejemplo, otro arbitraje que yo nunca entendí. ujú. Colpensiones tiene que mandar un extracto una vez al año o una vez cada 6 meses, ya no me acuerdo Y en el ese momento, fondo creo que cada es una vez al 3. año. Y los fondos cada 3 meses. ¿Por qué? Porque, ajá, Sí. una vez estuvimos en una reunión Qué y horror. estábamos tratando de armonizar la información que se le mandaba a la super. Ujú, Entonces fuimos todas las administradoras, las privadas y Colpensiones. ujú, Colpensiones mandó un abogado ujú. y dijo, no, no vamos a mandar ese porque no tenemos capacidad. Gracias. Y, y así fue. Y no lo mandaron y Y ya. no pasó No nada. pasó nada. Y la Entonces, super no puede hacer nada como en principio sí, pero ahí es súper difícil el conflicto porque ambas son ambas sí. estatales, sí, digamos, Entonces, sí. esos Qué son horror. ejemplos. Entonces, esa es la diferencia en las cotizaciones de Ujú. lado y lado. Entonces, después de hacer todo lo que nos acabas de decir, tienen un 1% de Ajá. administración que es para pagar Ojo, 1% sobre sobre el aporte. sí, ¿Sí? sobre O el sea, 16, sobre el 16. no sobre el total de sus salarios. No sobre el total de salario, ni No. sobre el total de lo que están administrando, que es Mm. más importante aún. Ujú, Esa es la variable que uno compara a nivel de la ujú, OCDE. Todo lo que estoy administrando, ¿cuánto es el porcentaje de comisión? ujú. Y Colombia está también súper bien parado con respecto a la ¿Qué OCDE, es cuánto? que es punto 60% de algo que se conoce como el AUM, que significa del saldo administrado. AUM es De por los inglés. 525 billones que hoy tenemos Exactamente. 19 millones de personas en los fondos. Okay. El Exactamente. punto de 66 es lo que se va a Punto administración. 6. Punto 6 Ujú, es por lo que ciento. se va a administración. Pues No, es súper competitivo. es mínimo, Sí, realmente. es súper competitivo. Ok, bueno, si nosotros tenemos un sistema que funciona
con lo que estamos hablando digo yo, pero es que a quién se le ocurriría irse a Colpensiones con todo lo que estamos hablando. Pero hay unos incentivos que genera Colpensiones que hacen que hoy en la ley 100 todo el mundo diga, me faltan 10 años, me voy a Colpensiones. Y entonces que, por ejemplo, cuando mi mamá no tenía ni idea de pensiones, ni se había preocupado por su pensión, pero había sido muy juiciosa cotizando toda su vida, entonces estaba en un fondo. Y recuerdo, es que yo estaba en la oficina de ella cuando llegó la asesora de Colpensiones, lo recuerdo perfectamente, ella tenía 46 años y yo tenía, no sé, 8. O sea, yo nada de pensiones, pero pues yo vivía en la oficina de mi mamá y me acuerdo de esa conversación que tuvo y que la señora decía, no, es que a usted le conviene allá porque aquí no la van a pensionar bien. Entonces, ay, sí, no van a pensionar bien, no, ¿por cuánto van a pensionar en Colpensiones? No, por el doble de lo que la pensionan allá. Listo, entonces me voy a Colpensiones. Y entonces recuerdo yo ese último extracto que saca mi mamá de su fondo, en el que tenía, en ese entonces, estamos hablando de hace 8 años, mi mamá tenía 400 millones de pesos en su Ay, fondo. buen ahorro. Un gran ahorro, grandioso ahorro. O sea, que hoy yo le digo, "Ah, mami", era un grandiosísimo ahorro. Y ella dijo, bueno, me voy a Colpensiones. Y gracias a Dios ha tenido unas buenas cotizaciones ahora. Pero ¿qué hubiera pasado si mi mamá, que venía cotizando de forma tan juiciosa, tenía 400 millones, de los que seguramente el 70% eran rentabilidades y demás? ¿Qué hubiera pasado si mi mamá hubiera tenido una desgracia y hubiera quedado sin empleo o hubiera entrado a cotizar ahora muy bajito o algo así? ¿Qué le hubiera pasado estando en Colpensiones? O mejor dicho, ¿por qué la gente dice que Colpensiones? Entonces, esa ha sido como, suena como algo raro, pero esa ha sido toda una línea de investigación que la verdad, pues he tenido la oportunidad de participar activamente, por decirlo de alguna forma. Y es parte, yo arranqué con un estudio cuando yo estaba trabajando en Hacienda, en temas pensionales, que era mirar, tomar toda la población de afiliados y ver a qué porcentaje le convenía a Colpensiones y qué porcentaje le convenía a los fondos de pensiones privados. Al 95% de la población le convenía un fondo de pensiones privado. Muy diferente a lo que todo el mundo dice. Exactamente. 10 años para Colpensiones, para Colpensiones. Pero ¿qué pasa? Ese 5% que le conviene Colpensiones, sí es gente que está muy cercana a nosotros. Total. Porque es la gente más rica y que tiene más estabilidad económica. Y quienes tienen la voz de decir. Y quienes tienen la voz, pero además, mira un poco lo que acabo de decir. Es el 5% más rico y con más estabilidad económica. Le conviene el sistema público. Oiga, algo no estamos haciendo bien. ¿Cómo así que le conviene? ¿Y por qué le conviene? ¿Por qué? Sí. Porque hay subsidios. No, pero venga, uno le da subsidios a la gente más vulnerable. Uno le da subsidios a los que necesitan realmente que el Estado los cubra. ¿Cómo así que le estoy dando subsidios al 5% más rico? Sí, así funciona hoy en día con pensiones. O sea que si yo cotizo un salario muy alto, soy una persona millonaria, cotizo sobre 20 salarios mínimos, qué sé yo, además de tener una cotización muy alta, en Colpensiones me van a dar un subsidio. Entonces, ¿qué significa ese subsidio? ¿Y de dónde sale? ¿Y de dónde sale? Sí. Es esos 400 millones que tenía tu mamá, ¿sí? Al final de los 10 años, digamos que tenía 520 millones de pesos, ¿sí? Y con esos 520 millones en un fondo de pensiones privado, pues le hacen un cálculo que se llama un cálculo actuarial. No se complica en la vida, simplemente es un cálculo para mirar con esos 520 millones de pesos cuánto le alcanza para vivir. Para ¿sí? calcular Toda la vida. pensión. ¿Y cómo se lo calculan? O sea, esos 500 millones, ¿cómo hacen? Eso es muy técnico, pero si que nos metemos ahí, eso es lo que hacen es que miran la probabilidad de vida o la esperanza de vida a ese momento. Es fácil. Las tablas de mortalidad, y eso es un tema divino, espectacular, trabajar con actores es maravilloso. Y con base en eso, con base en la rentabilidad esperada también de sus recursos, con base en, como esa pensión no solo para ella, sino para el esposo, para tu papá, digamos, ¿sí? Sí. Y tienen que hacer el cálculo de todos los datos, de todos ellos, la esperanza de vida de cada uno de ellos, la rentabilidad esperada, y con base en eso les llega a un monto de la mesada. Okay. Entonces digamos que ese monto de la mesada son 3 millones de pesos. Sí. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que le alcanzaría con su propio ahorro. En la eso es lo justo. administradora de fondo de pensión. Eso es lo justo, porque la exacto. administradora es lo que ahorró, más los rendimientos que le generó Sí. la administradora, eso es lo justo. En Colpensiones van y le hacen un cálculo sacado un poco de la manga, que está en la ley 100, artículo 30 o 33, ya no me acuerdo en este momento, y al final de ese cálculo dice, yo no voy a tomar lo que usted cotizó toda la vida, Los sino 400 solamente millones los que mi últimos mamá años, trasladó. los últimos 10 años. Entonces me importa 5 si usted cotizó los primeros 5 años por un salario mínimo, por 2 me importa un carajo. A mí lo que me importa son los últimos 10 años. ¿Cuál es el incentivo? Cotizo bajito al inicio, Y a luego, los últimos 10 años me toteo, ¿sí? Y Y está ahí el además sistema. de eso, le hago un porcentaje con base en eso, y ese porcentaje está totalmente descalibrado. ¿Qué quiere decir eso? Que al final no le va a salir los 3 millones de pesos, que es lo justo,
porque es lo actuarialmente justo, es lo que da Porque las es lo que matemáticas, usted cotizó y lo que más usted sus cotizó más sus rendimientos. rendimientos, sino le da 6 millones de pesos. Entonces, a mí me llegaba mucha gente, oiga, me paso, no, yo le hago el cálculo, y hay mucha gente que hace parte de ese Ujú. 5%, le Le conviene, conviene. Pero entonces ¿qué le tan digo, moral es, entonces, Jorge? ahí va, a ver, es legal, Es legal. está sin las reglas, Ujú. ¿sí? No están haciendo nada ilegal, entonces digamos que es un tema más ético, moral propio. Sí. Yo lo que hago, de puro cafre, es listo, son 3 millones de pesos más, Ujú. cada mes. Ujú. Eso sale a alguien. ¿De quién sale? Del Estado o de las contribuciones de Colpensiones, pero es un subsidio que el Estado le pone a usted porque usted no ahorró eso, por definición. Ujú. Eso le alcanzaría para sacar de la pobreza a tantos adultos mayores de forma vitalicia, ta, ta, ta. Ujú. Esté muy consciente que usted acepta ese subsidio, por definición, esa plata que va a ellos, No que va a va. usted, Sí. mejor, no va a ir a ellos. Ujú. ¿Usted lo necesita con 20 millones de pesos al mes? Pues lo dudo. Ujú. ¿Él lo necesita que no tiene ni siquiera 300.000 pesos? De pronto sí. Y es, Pero ya es su decisión. hay una cosa que a mí me conflictúa mucho con gente que yo hablo de sistema de pensiones y me dice es que en el fondo no me dan lo que me merezco. Entonces, entramos en un paradigma en el que uno piensa que se merece tener una gran cantidad, o sea, dicen, yo he cotizado toda mi vida con 6 millones, yo me tengo que pensionar con 6 millones. Y entonces ahí ya empieza lo primero, es decir, la pensión nunca va a ser lo mismo que tú has cotizado, o sea, el mismo monto por el que tú has cotizado por una razón, porque es que yo no sé bajo qué concepción está pensar, si yo gano 6 millones, yo aporto 6 millones, eso es lo que piensa la gente, y es, tú aportas un Sí. 16%. Y ya sabemos que se subdivide, digamos, de varias formas. Entonces, ¿qué sentido tiene que si yo he cotizado tanto tiempo, durante 6 millones, o sea, durante mucho tiempo 6 millones, ahora diga, no, es que mi pensión tiene que ser 6 millones, y con pensiones es eso, entonces me lo merezco. Y ese es el Sí. pensamiento. Tú lo decías muy bien y lo explicabas en un concepto que es pirámide. Ujú. Y funciona como una pirámide poblacional. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando se creó el sistema, hace muchos años, 1881, eran muy pocos los que llegaban a la edad de pensión. Incluso se arrancó con 70 años el sistema en Alemania. 70 años en una época donde la esperanza de vida era 40. Claro, aporte, Entonces, aporte y cualquier jubilación. aporte, cualquier chichigua de aporte, Ujú. ¿sí? Podía darle una pensión muy alta a ese adulto mayor. Y así se basó el sistema de reparto. Ujú. Entonces, cuando hay muchos jóvenes, tú le puedes ofrecer unas pensiones altísimas. Claro. Entonces, en la concepción de la gente es yo me merezco, porque pues así fue mis viejos, mis abuelos, mis papás, yo me merezco eso. Ujú. Y romper eso es de lo más difícil. Sí. Y si tú mantienes vivo un sistema que subsidia esas pensiones, pues, y es legal, entonces lo legal con lo que me merezco, con lo que la Ujú. gente tiene esa concepción. Entonces romper eso es un tema muy, muy complicado. Uno que tiene claro la Claro. matemática, la moralidad y demás, y el costo de oportunidad que Y llamamos los además, economistas, pues vamos me a esa gusta ese línea. ejemplo que tú dices, con esta plata usted se dirigiría a tantos millones de pobres, eso me gusta. ¿Sabes cuál es el que yo hago? ¿Cuál Yo es? les digo, oiga, ¿a usted le parecería justo, una persona grande, ¿usted le parecería justo que yo le pague su pensión? O sea, yo, ¿por qué razón tengo que sostenerlo a usted? Es que yo he cotizado toda mi vida, por supuesto, y lo que usted ha cotizado significa que usted, su cálculo son 3 millones, para seguir con el ejemplo que dábamos. ¿Por qué tengo yo que ponerle a usted en Otros su 3 palos. bolsillo otros 3 palos? Y yo y No, no, no. muchos más de mi generación. O sea, ¿por qué nosotros los jóvenes tenemos que ponerle la plata, pagar una cuenta que es ajena? Es Y como... además que nosotros no vamos a tener, bueno, vamos a tener la categoría de jóvenes, pero nosotros no vamos a tener quien nos pague nuestras pensiones además. Entonces, Ujú, pues no podemos esperar que nosotros sí paguemos todas las pensiones actuales y ujú, después cuando lleguemos, pues mi perro no me va a pagar la pensión. tal No cual. vamos a tener, mi hijo va a ser hijo único por Tú definición. tienes un hijo, yo pues yo espero tener hijos, tú muy chiquita, pero yo espero tener hijos, pero la gran mayoría de mi generación no quiere. Y en este Y momento la está bien, tendencia, es parte tal cual, normal. tal cual. O sea, yo no digo el Estado tiene que hacer nada, debe adaptarse a esa realidad. Y lo primero en lo que debe adaptarse es decir, no podemos depender entonces de un sistema que depende directamente de la cantidad de aportantes, que viene siendo Colpensiones, esa Tal cual. pirámide. Y por eso, volvemos al ejemplo de la OECD, todos los países están migrando a más ahorro como ¿Qué pasó en porcentaje del PIB. México? Yo vi una noticia hace algunos años que AMLO, presidente amigo de Petro, un presidente de izquierda, que estaba el Colpensiones de México, para ponerlo allá, Ujú. digamos, su pirámide, y se dieron cuenta que les faltaba plata, como a nosotros, igual que aquí, estaban quebrados. No tenían cómo pagar las pensiones. Cada vez le estaban pidiendo más billones al Estado para financiar las Ujú. pensiones. Hicieron algo. ¿Qué hicieron?
Mira, eso es un tema muy importante porque los países independientemente de los países sensatos, o ni siquiera sensatos, la lógica más básica Ujú, nos da luces de el ahorro es la única solución a futuro, el ahorro pensional. ujú. Entonces, cuando uno se pone a hacer cualquier análisis demográfico, que sabemos que no tenemos hijos, pasa en Colombia es más dramático hoy en día, pero pasa en Colombia, pasa en todos los países, se dan cuenta que el ahorro es tan importante que lo que hacen es una reforma pensional, tiene que ir acompañada por más ahorro. Y lo que hizo AMLO fue que antes a las AFORES iba un aporte del ¿Qué son las 6%. Afores? Las AFORES son el equivalente a las AFPs en Colombia, Listo. las Las administradoras de allá. administradoras, el Porvenir, el Ajá. Colfondos, etcétera. Y lo que hizo fue, oiga, 6% es muy poquito, acá estamos hablando del 11,5 a las cuentas Ujú. individuales. 6% es muy poquito, van a ser unas pensiones muy bajitas con ese 6%, necesitamos ahorrar más, incrementaron ese porcentaje. ¿A Y cuánto? las mismas incrementaron otros, espérame, 6 puntos porcentuales adicionales. O Lo iban seis. haciendo, lo iban Sí. haciendo gradualmente. Y Que igual sigue siendo poco. sí, pero uno también tiene que tener un límite de Claro. hasta cuánto llega. Bueno, claro. Sí, porque entonces el efecto también puede ser sobre el mercado laboral. Si yo vuelvo muy costoso Sí, contribuir, genero cotizar te sale, temas. tu planilla te va a salir más cara de lo esperado. Exactamente. Entonces, eso hizo y fue una gran reforma. Además, cambió un poco la forma como se administran esos recursos, pero a bien, ¿sí? Temas muy técnicos. Realmente es que el gobierno ahí no se metió mucho, sino que delegó mucho en técnicos. Allá no pelearon con todos los técnicos, sino que dejaron unos algunas cosas importantes. Ojalá ese ejemplo lo tomaran aquí en vez de Eh, estar satanizando a los técnicos como tú. entonces fue una buena reforma. E incluso Boris en Chile, ¿sí? No es buena la reforma de quién está administrando el restante, pero también está aumentando la contribución. También son cuentas individuales. Solo que allá es el tema más, no, las AFPs no queremos que administren eso, Ujú. sino otras entidades que son como unas AFPs. Entonces están en esa discusión, pero al final de cuentas el corazón Ahorro. es más ahorro. Sí. Colombia es el único pendejo que está proponiendo algo que disminuye ahorro y que hace un sistema de reparto como el único Yo sistema de reparto que no tiene viabilidad en el estuve hace futuro. muy poquito tiempo en Francia, muy feliz en Francia, me conocí en Felicitaciones, Francia, además. y estaba allá en Francia, yo, ay, qué hermoso Francia, y cuando me pongo a ver qué cantidad de gente grande, de adultos grandes, digo yo, ¿cómo será el sistema pensional No, de es que es un Francia? desastre Y en cuando Francia. miro eso del sistema pensional de Francia, yo dije, Dios mío, si algún Las día bailarinas de pensé, ballet se pensionan a los 40 años por un sistema, por un régimen especial en Francia. tienen 42 sistemas especiales, todos colpensiones, digamos, tienen 42 pirámides en Francia. En Francia no existe esas cuentas de ahorro individual, no existe el marranito, no existe esa opción de que tú puedas ahorrar en el sistema obligatorio de pensiones. Se va todo, o sea, todo a la pirámide, o a las pirámides que tienen ellos, todas públicas. ¿Suena similar a algo? ¿Te suena similar a algo, Jorge? No, es que nadie en serio en sus cabales, sin necesidad ninguna, hace un sistema de reparto único como el sistema base de un, sistema, de un régimen pensional hoy en día, Solo... con toda la, o sea, las cifras demográficas nos están gritando. Esto, por favor, no se hace. Yo pues, tuve la oportunidad de hacer todos los cálculos a futuro de la reforma y demás. Todos están, ya salía que era costosísimo, 180% del PIB. Todo eso está subestimado, o sea que es mucho más costoso, porque todos asumíamos que el tema demográfico no iba a ser tan grave a lo que estamos viendo Y hoy es en que día. los cálculos con los que hicieron la reforma pensional, los cálculos demográficos son datos del 2017, del DANE. Sí, sí, Y sí. como ha Y en Naciones cambiado, Unidas han cambiado un poquito. y cómo ha cambiado nuestra demografía del 2017 acá, o sea, Es de desde el locos. 2020, pues, una caída, estamos es una catástrofe demográfica. Y Sí. somos el único país en el mundo en el que, es que yo estoy segura, Colombia es el único país en el mundo que ve que a otro le está yendo mal haciendo algo y corre a hacer lo mismo. Entonces, pues nuestro gobierno dijo, oiga, en Francia están colapsados por las pensiones, en Francia no saben qué más hacer. Ay, copiamos el sistema. Sí, Y eso hicieron. eso va a salir muy costoso y pues a uno le preocupa por uno, por la pensión de uno, por las finanzas públicas que nos va a tocar vivir, porque entonces eso quiere decir más impuestos para todos nosotros a futuro, por definición, y no sé dónde, que no hay espacio más para eso, y sobre todo para mi chino, ¿sí? Entonces a uno le preocupa bastante eso y pues ese es uno de los mensajes más relevantes, pensemos realmente en todo lo que se viene adelante. Sí, si tú tuvieras la oportunidad de hablarle a los candidatos presidenciales que ya están muy prontos a definirse, decirles, oye, el reto que usted tiene en materia pensional, lo que debe hacer sí o sí en 2026 es... Eche para atrás esa reforma que acaba de pasar Petro, o sea, eche para atrás. Si quiere quedarse con la ley 100, no es nada óptimo, pero es mucho mejor que la reforma. Pero allá hay
tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar como en 3 o 4 propuestas de reforma pensional, todas muy potentes, pero sí o sí toca hacer una buena reforma pensional. O sea, Pero básicamente no, hagan una contrarreforma pensional. sí, sí, y te lo pongo muy sencillo, es algo tan sencillo como darle, pues, que los fondos sean fuertes, Ujú. y si quiere, porque es muy difícil cerrar Colpensiones inmediatamente, que Colpensiones tenga una idea y una lógica parecida a donde el que quiera estar en Colpensiones tenga una cuenta con su plata, Ujú. así sea nocionalmente, pero se compare peras con peras. Es Y eso ya decir, genera, y al final cuando se pensione en Colpensiones, se le haga un cálculo que le dé los 3 millones y no los 6 millones. maravilloso. Es Punto. que esa, Ya. mejor dicho, hacer que Colpensiones ahorre. Sí. Hay una, Sí, obviamente el más técnico porque Estado. se llaman cuentas nocionales y demás, Ok. pero al menos se compara peras con peras y no hay esos subsidios, que entonces yo estoy en Colpensiones y me dan 6 si soy el más rico. Y al 95% que no se pensiona, que no hablamos de ellos porque ya no alcanzamos, Ujú. para el 95%, perdón, 95% de la población, unos se van a pensionar y otros no, que les acomodan los fondos, esa distribución tiene ningún Total, sentido. totalmente. Bueno, pues ojalá que hubiéramos podido hablar de muchas más cosas porque contigo la conversación se pasa muy rápido. Tenemos, Son creo muchos yo, temas. sí, son muchos temas y creo yo que tenemos que hacer un otro, por lo menos, nosotros dos, otro capítulo de esto abordando esas personas y obviamente luego sobre la reforma pensional. Pero si tú, para cerrar este podcast, le tienes que dar un mensaje a mi generación, pensando en mi generación y en tu niño, en tu hijo, ¿qué les dirías hoy sobre las pensiones? El mejor aliado que tienen está en el mercado de capitales y en las inversiones que hagan. Ujú, Para todo, para su pensión, para su vida, ujú, para conseguir casa, para todo lo importante, ese bienestar económico sale de entender cosas muy elementales de educación financiera. ujú. Así es, ahorren, por favor. Claramente, Ahorremos, por el favor, ahorro es esencial para lograr tener esas para inversiones y para invertir. lograr tener esa tranquilidad que a uno le da después no estar, quién sabe en qué Yo, situación en la yo vez. tengo que mostrarte ya mis inversiones porque entré a cotizar al sistema de pensiones resignada, sabiendo que, bueno, esta reforma pensional, seguramente luego va a haber reformas, pero en fin, digamos con una, esto es un poco triste decirlo, pero como sabiendo que esa plata se va a perder. No, 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 Yo sé que hay que bajar del pesimismo, yo lucho sí, contra eso. Los administradores han hecho una gran labor, esa plata es de uno y total. uno tiene que luchar por esa plata hasta el final y no, y yo creo que estamos en camino para que esa plata no se vuelva botín de nadie y creo que lo podemos lograr sin ningún problema. Ojalá que me encantaría decir yo cuando sea grande, soy Jorge Llano, pero ojalá poder trabajar con personas como tú, contigo, en hacer una contrarreforma. Uy, sería De que espectacular. tanto, que a tantas personas que nos mueve el mismo amor por el ahorro, aprecio por el crecimiento económico, pues creo que podríamos hacer grandes cosas. Jorge, ha sido un gusto inmenso tenerte aquí, así seas hincha de Millonarios. Por supuesto. No Pero estamos en mira, buen momento, pero por supuesto. pero mira el color, bueno, se ve amarillo, pero es verde. Pero de verdad que ha sido un gusto inmenso tenerte aquí, te admiro enormemente y nuevamente Igualmente. espero que nos acompañes muy pronto de nuevo en mi generación. Muchas gracias por la invitación, en serio, y por favor sigue esa labor tan maravillosa que estás haciendo, que has hecho mucho más tú en esa labor de explicar estos temas que lo que uno puede hacer desde donde está. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos en un próximo capítulo de Mi Generación para seguir hablando de seguridad social. Mi generación.